Dios les bendiga a todas. ¿Cómo están? Me da gusto verlas, reanudando nuestras reuniones de entre amigas. ¿Cuántas les hacían falta ya reunirse? A mí también. Hasta Rafael dice amén. Pues gloria a Dios que nos permite nuevamente reanudar, estar aquí con la intención de oír para vivir. Ese es el tema que tenemos, que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta mañana, esta tarde. Y qué importante, ¿verdad? Es oír para vivir. También saludamos rápidamente a nuestras hermanas, amigas que sintonizan por las diferentes plataformas digitales. Sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y llega hasta los confines de la tierra. Así es que no dejemos de predicar la palabra, pero sobre todo vivirla, que es lo más importante. Les voy a pedir que pongan sus celulares en modo avión o vibración, como quiera, para estar más concentraditas y más enfocadas, ¿verdad? Porque ¿cuántas saben que lo que Dios va a hablar es importante? Y son palabras que van a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, y nos van a llenar de sabiduría. ¿Cuántas necesitan la sabiduría de Dios? Todas, y más en estos tiempos, ¿verdad? Donde pasan situaciones que a veces no nos esperamos o que no sabemos cómo responder ante esas situaciones. Entonces, para eso estamos aquí hoy, para vivir, para oír, para vivir la palabra de Dios. Pero antes de entrar en tema, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios nos dé gracia, nos dé sabiduría y nos ayude a transmitir lo que el Espíritu quiere dar a su iglesia. Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por tu benevolencia, por tu misericordia, gracias porque te entregaste sin reserva, Señor, en esa cruz, porque estabas pensando en nosotros. Gracias porque aún sigues pensando en nosotros. Nos das tu palabra, Señor. Nos das un sitio donde podamos reunirnos para ser edificadas, para crecer, para aprender, para que a su vez podamos tener tu vida, esa vida plena y perfecta. Yo te pido en esta tarde, Señor, que me ayudes a transmitir lo que tú tienes preparado para todas nosotras. Que tú me des, Señor, esa facilidad de palabras, pero que pongas en nosotros, Señor, esa intencionalidad, ese corazón dispuesto a oír para vivir, para obedecer la palabra. Aquí estamos, así como dijo Samuel, habla porque tu siervo escucha. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Cuántas han venido aquí en esta tarde con la intención de oír la palabra de Dios? Levante su mano. Amén, todas, qué bueno. Sabemos que la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, es necesaria para cada una de las áreas que estamos enfrentando. Pero sigo con otra pregunta. ¿Cuántas hemos venido con la intención de vivir la palabra de Dios? Aunque ésta nos confronte. Ese debe de ser un amén más grande, aunque como que bajó un poquito el amén, pero es así, ¿verdad? Debemos de venir a la iglesia con el deseo de escuchar la palabra para vivir la palabra. Siempre, siempre la palabra de Dios nos va a retar, nos va a confrontar, porque nosotras fuimos creadas a la imagen de Dios, pero por el pecado nos corrompimos. Dile a tu vecina, necesitamos la palabra de Dios. Y dile también, estoy lista para oír y vivir la palabra. Quiero definir la palabra oír. Ahora mismo me están oyendo, me están escuchando, pero también podemos quizás escuchar un carro que pase, la ambulancia de repente. Estamos en Nueva York. Esta palabra oír significa la capacidad del oído físico de poder percibir los sonidos emitidos externamente. Repito, esta palabra es la capacidad del oído de poder percibir los sonidos emitidos de manera externa. Todas podemos escuchar, ¿verdad? Todas oímos. También la palabra vivir, está bien sencilla esta definición, es capacidad de existir o tener vida. Está simple, ¿verdad que sí? Pero bíblicamente es muy diferente. La palabra oír y vivir son muy diferentes en connotación bíblica. Bíblicamente,
aprenderemos hoy que vivir no se limita solo a funciones biológicas. No significa estar vivos y respirar. Eso no es vivir conforme el diseño que Dios tiene o el propósito de Dios. Va mucho más allá. Se trata de tener la vida de Dios y por ella desempeñar cada función en nuestras propias vidas y poder emanar la vida de Cristo, poder darle al mundo esa luz que ahora nosotras tenemos gracias a Jesús, si somos nacidas de nuevo. Poder también emanar la vida de Dios en nuestras relaciones. ¿Cuántas necesitamos que nuestras relaciones sean matrimoniales, con nuestros hijos, con nuestros familiares, estén llenas de la vida de Dios? Muchas veces hay muchas relaciones disfuncionales, rotas, que carecen de la vida misma de Dios. Y es porque no escuchamos con la intencionalidad de vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que fuimos creadas o creados para buenas obras, vivir en buenas obras. Esto nos demanda conocer cuáles son esas buenas obras. También nos enseña que fuimos creadas para la alabanza de su nombre. Fuimos creadas con este gran propósito de glorificar a Dios. Repita conmigo, fui creada para glorificar a Dios. Y no solamente glorificamos a Dios cuando venimos a la iglesia y cantamos tan hermoso como estuvimos cantando alabanzas a Dios. Glorificar a Dios va más allá, mis hermanas. Está en tu entorno, donde nadie te ve, en tu trabajo, en tu casa, con tus hijos adolescentes, con tu esposo que quizás no sea cristiano, contigo misma cuando estás en esas situaciones difíciles de la vida. Glorificar a Dios es una convicción que solamente va a venir por medio al Espíritu Santo. Y el Espíritu nos habla por medio a la palabra. Por eso es importante oír. En el hebreo, oír es shamá. El shamá quiere decir oír con la intención de obedecer lo que estoy escuchando. Oír para aprender, para vivirlo. Y para enseñarle a otros, no solamente de manera teórica, no solo con palabras vamos a enseñar. Predicamos con nuestra vida, con nuestro ejemplo, pero debemos escuchar cuál es la instrucción para nosotras como hijas de Dios, como madres cristianas, como esposas cristianas, como amigas cristianas. Necesitamos ser esas maestras del bien, como hemos aprendido en otras enseñanzas. Hoy aprenderemos sobre el oír espiritual. Este oír es el que producirá la vida de Dios en nosotras. Este oír lleva intencionalidad. Repita, intencionalidad. Intencionalidad quiere decir la intención de hacer algo. Quiero escuchar la palabra de Dios, no porque me invitaron a la iglesia, no de manera religiosa, sino porque yo necesito la palabra de Dios. Porque Dios sabe tu situación, Dios conoce tu necesidad. Y hay necesidades que ni tú misma sabes que tienes, pero Dios las ve. Y por eso quiere hablar su vida a ti en esta tarde. Quiere hablar la vida de Cristo a nuestros corazones. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 6, versos 60 hasta el 69. Si tienen sus Biblias, si tienen sus teléfonos, está en el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 6, versos 60 hasta el 69. El encabezado o el título de esta lectura dice, palabras de vida eterna. Esas son las que hemos venido a escuchar en esta tarde. Palabras de vida eterna. En cada situación que tú te encuentres necesitas estas palabras que trascienden los tiempos y trascienden las pruebas que enfrentaremos y enfrentamos. Dice la palabra, y recuerden que todo el contexto de Juan habla de cuando Jesús predicaba y muchos se amontonaban para escuchar, para oír, pero oían de una manera muy ligera. Escuchaban que Dios podía multiplicar panes y peces, que Dios podía hacer milagros, y eso les gustaba. Pero cuando venía la confrontación de la palabra, o sea, la corrección, las que son madres, ¿a sus hijos les gusta cuando ustedes los corrigen? Se sientan, ay sí mami, dime más, háblame más, dime más. ¿Verdad que no? Pues así pasa a veces con nosotras cuando Dios nos habla de manera directa por su palabra. Leamos. Al oírlas,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? ¿Hay alguien que escuche aquí? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Jesús tenía la intención de llevar la mente de sus discípulos a lo eterno, a lo celestial, porque era necesario que ellos aprendieran a morir al yo y al pecado para poder ir a esa patria celestial. Y hoy en día ese mismo principio está vigente. Es necesario que tú y yo muramos de manera carnal y pecaminosa para que podamos tener la vida de Dios y llegar allá hasta la presencia misma de nuestro Señor. Jesús dice: el Espíritu es el que da la vida. La carne, nuestra naturaleza pecaminosa, la cual está corrupta por el pecado, la maldad de nuestros corazones, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí la palabra espíritu no significa el Espíritu Santo, sino es la vida de Dios. Ese ruach, ese espíritu que Dios sopló en Adán y lo hizo un ser viviente. Dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Aquí no hay de esos, gracias a Dios. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Dice el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, apostataron. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis ustedes también irse? ¿Se quieren ir? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y les respondió Pedro, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído. ¿Saben qué significa aquí la palabra creído? Escucharon con fe. Escucharon de manera atenta. Su corazón estuvo abierto a oír todo lo que Dios, Jesús en este caso, les enseñaba. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos pudieron percibir que quien estaba frente a ellos, más que un hombre de carne y hueso, era un hombre divino. Era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué pudieron percibirlo? Porque su corazón fue iluminado por Dios, por cuanto tuvieron fe. Escucharon con una fe para salvación. No escucharon simplemente para decir, ya fui a la iglesia, cumplí con Dios. No. Venimos a la iglesia a escuchar lo que Dios nos habla, que nos compete, porque Él sabe las situaciones que estamos pasando y las que se van a añadir. Qué importante es para nosotras entender y abrazar esta verdad que acabamos de oír. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Vemos aquí el uso de la palabra oír, el cual en el original es acuo, y tiene el sentido de oír para entender lo que el emisor está compartiendo. Ustedes vienen aquí para oír lo que yo estoy hablando, pero saben que lo que yo estoy hablando no es mío, sino que Dios nos ha dado este mensaje. Entonces hemos venido a escuchar las palabras de vida de Cristo Jesús. No a escuchar las palabras de Scarlett, porque mis palabras en sí no tienen vida. Yo necesito la vida de Dios. Pero por medio del Espíritu Santo, Dios usa un instrumento y ese instrumento puede transmitir a la iglesia para edificación de todos las palabras vivas de Dios para nuestras vidas. Como ahora usted me está escuchando, ¿verdad? Hablando. Pero de la misma manera, este oír debe llevar la intención, el deseo, el querer de obedecer la palabra. Entiéndase, un soldado, por ejemplo, cuando está en el ejército, escucha al superior, ¿verdad que sí? Pero escucha de manera ligera o escucha porque sabe que es un mandato.
Es un mandato, es un mandamiento, es una orden. No es algo opcional. Si somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, estamos aquí para recibir lo que Dios nos habla y obedecerlo. Y obedecemos por amor a nuestro Señor. Las palabras de Dios son mandamientos. Oímos para vivirlo. Repita conmigo, escucho y obedezco. Y esto es algo que debe de ser voluntario, no es por fuerza. Pero Dios nos habla y nos explica de manera tan sencilla que hasta un niño lo puede entender lo que yo estoy hablando. No es nada complejo, no es nada complicado. Pero muchas veces el corazón no quiere oír. Pensamos que se escucha con los oídos físicos, pero va más allá de manera espiritual. Estos que se fueron, que dijeron, esta palabra está dura, está aburrida, no oyeron con fe. Por eso se fueron. No les aprovechó la palabra porque no escucharon con fe. Así como aquel pueblo que no pudo entrar a la tierra prometida. Dice que no les aprovechó el oír porque no iba acompañado de fe. La intención de obedecer. Un gran grupo oyó, pero no con fe. Me explico. Muchas veces venimos, como hoy, a la iglesia y mientras se predica la palabra, nuestro corazón y mente están distraídos. Dejé la estufa prendida, los frijoles, el TikTok, el Instagram y ese peinado. Todo menos la palabra. Y es el mismo Satanás obstruyendo a que la vida de Dios esté en nosotras, sea recibida por nosotras. Y por tantas distracciones no podemos oír de manera provechosa. Y si no escuchamos de manera provechosa la palabra de Dios con fe, entiéndase, no vamos a obtener la vida de Dios. Esa vida que dijo Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta vida física es pasajera. Hoy estamos, mañana no sabemos. No está garantizada, pero la que sí está garantizada es la vida eterna por medio a Cristo Jesús. Aquel cordero que fue inmolado en esa cruz se entregó sin reservas. Él abrazó el sufrimiento para darnos su vida. Sus palabras, este libro que vemos aquí, está lleno de la vida de Dios. Y ahí también está el poder de Dios. Pero ¿qué sucede, mis hermanas? Este poder se manifiesta en la obediencia. No basta con memorizarte un verso, no basta con venir los domingos. Si no comienzas a vivir la palabra de Dios, no vas a ver el poder de Dios en tu vida. No vas a ver los milagros que aún están vigentes de manera espiritual en nuestras vidas. El crecimiento va a ser muy poco o ninguno, porque se necesita obedecer la palabra de Dios. Este pueblo no escuchó con fe. ¿Saben por qué pasa esto? Porque todavía sigue pasando. No escuchamos con fe, no escuchamos a nuestro Dios grande y poderoso que quiere ayudarnos. Porque no estamos escuchando con el corazón. Si ahora mismo yo me paro aquí y comienzo a decirle, hermanas, miren los números ganadores del megamillón, 900 millones de dólares, son tantos, anote, escuche, usted va a estar escuchando. Yo sé que no juegan, ¿verdad? No jugamos. Pero quiero hacer ese contraste. Hay cosas que llaman más la atención. Escuche esta dieta que a la semana va a perder 30 libras. Sí, dígame, vamos a estar, porque estamos pensando en lo externo, en lo que no aprovecha. Y sí, la dieta y estar saludables es bueno, pero es limitado porque un día vamos a morir. Entonces quiero aterrizarlas para llevarla a la verdadera realidad de nosotras, del mundo. Necesitamos esta vida que Dios nos está ofreciendo de manera gratis. Es por gracia. No estamos escuchando con el corazón. No hemos entendido que las palabras de Jesús son vida. Aquel grupo se fue y dijo, dura es esta palabra, ¿quién podrá? Pero un poquito de ellos sí pudo entender. Y Pedro dijo, Señor, ¿a dónde me voy? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde nos vamos a ir, hermanas? Si solo Dios puede ayudarnos en nuestro matrimonio con las palabras de vida, en nuestra vida física, en las enfermedades cuando llegan, en las relaciones intrafamiliares. Solo son estas palabras de Dios las que van a surgir el efecto y la bendición de Dios. No hemos entendido que estas palabras de Jesús son vida.
Solo cuando de manera intencional comenzamos a abrir nuestro oído y corazón, podremos entender lo valiosa que es la palabra de Dios y cuánto la necesitamos. Por eso Jesús le dijo, ustedes si supieran de dónde vengo yo, entenderían el mensaje. Si el Señor nos permitiera ver ahora mismo la gloria celestial, otra cosa fuera, mis hermanas. Pero esto no es por vista, esto es por fe. Y la fe es la palabra de Dios. Pedro lo entendió. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La vida eterna es exclusiva de nuestro Señor Jesús. Ni Elon Musk te puede ofrecer vida eterna. El hombre más poderoso del mundo, el creador de tantas cosas, que está planeando ir a la luna, quizás te pueda llevar a la luna. Pero allá en la luna también te vas a morir como aquí en la tierra. Solo Dios te va a dar la vida eterna que trasciende el universo. Solo Él. Pero es necesario escuchar las palabras de Dios. Muchos de aquella multitud encontraron la palabra de Dios como algo difícil. Qué duro es perdonar a quien me ofendió. Pero Cristo te perdonó siendo Él inocente. Y no tanto que te perdonó, se humilló. Murió en una cruz por ti y por mí. Y aún sigue rogándonos. Vengan a mí. Sigue instándonos, invitándonos. Escuchen mis palabras. Porque todo esto un día va a acabar. Y yo quiero que ustedes sean salvados. Ustedes y sus hijos y sus casas. Por esta actitud, muchos desprecian la palabra de Dios. El verdadero tesoro. Despreciamos el verdadero tesoro. Hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ver como aquel siervo, que sus ojos fueron abiertos. Ayúdame a entender lo que verdaderamente tiene valor. Más que el dinero, más que la belleza, más que las cosas materiales que son buenas, pero no lo es todo. Pedirle, Señor, ayúdame a oír para vivir. ¿Por qué estas personas encontraron la palabra de Dios dura? Porque confrontaba sus deseos, porque arremetía contra lo que ellos pensaban que era lo mejor. La vida terrenal, las riquezas terrenales, la palabra de Dios nos dice que son pasajeras, que no pongamos nuestra confianza en las riquezas pasajeras y terrenales, porque hoy están y mañana no. Aún la juventud, la fuerza, hoy están y mañana no. ¿Cuántas se acuerdan cuando tenían 15 años? No esperaba esa respuesta, esperaba sí, amén. Así dice el lobo, ¿verdad? Ese es el sí del lobo. ¿Cómo se fueron esos añitos? En un abrir y cerrar de ojos, ¿sí o no? Hermanas, yo recuerdo cuando tenía 5, 7, 6, todo. Y yo digo, wow, Señor, no es que estoy tan mayor, pero ahí vamos. Avanzando, gloria a Dios. Estas personas encontraron la palabra dura. ¿Por qué? Porque su mente estaba en lo terrenal, en lo pasajero. Pero nuestra mente debe de estar en lo celestial, en lo hermoso que es el Señor, ¿verdad? Para con nosotras. Qué bueno ha sido Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz por medio de la palabra del Evangelio. Y muchos dicen que es locura, pero qué hermosa locura. Porque hoy estamos cuerdos gracias a Cristo y a su palabra. Muchos no escuchan con fe, no tienen la confianza que Dios puede manifestarse en medio de tu prueba. Mi hermana, no importa lo difícil que sea tu prueba, Dios es poderoso y Dios sigue obrando en nuestras vidas. Pero sin fe no vamos a poder ver la mano de Dios moverse, porque sin fe es imposible. Ustedes sí saben. Qué importante es oír con fe. O sea, oír para obedecer. Eso es oír con fe. Eso es tener fe. Llevar a cabo lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, la instrucción. Después de todo, la fe sin obra es... No podemos decir yo creo en Dios y quedarme sentada. O yo creo en Dios y en la casa no obrar conforme a lo que Dios te habla por su palabra. Si es que la lees en casa. Porque sucede eso también, que a veces nos toma el tiempo otras cosas. Nos afanamos, ¿verdad? Con los quehaceres, con las deudas. Quiero tener mi casa.
pero no he podido, tengo que enfocarme, y eso te roba el gozo y te roba la atención que Dios quiere para él. Veamos lo que dice Romanos. ¿Saben cómo viene la fe a nuestras vidas? Muchas saben. Por el oír, así es que ponga atención. Romanos 10:17, no se duerma porque la cosa se va a poner buena, ¿verdad? Así que la fe, la confianza en Dios, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando conocemos quién es Dios, cuando vemos su gloria, su grandeza, sus obras potentosas, comenzamos a tener paz en nuestro corazón. Señor, si tú eres Dios y yo soy polvo, pero aún siendo yo polvo, tú tienes misericordia de mí, tú te acuerdas de mí, me conoces por nombre, sabes cuántos cabellos tengo. Todo eso está en la palabra, y si tú lees la palabra, tu corazón se va a llenar de fe, de esperanza. No vas a estar limitada con lo que tus ojos físicos ven, porque los ojos nos enseñan la realidad de la vida, que así es para todos. Pero la fe que hay en nuestros corazones nos lleva a algo trascendental. Así como dijo Pedro, tú tienes palabras de vida. Y yo sé que lo que hoy estoy pasando tiene propósito. Tiene un propósito de darte gloria a ti y de bendecir mi vida y a aquellos que estén cerca de mí. Así es que en las pruebas no es bueno estarnos quejando. Ay, el Señor me confrontó por la queja a mí y me dio duro. ¿Saben que la queja al final conlleva la amargura? Y si estamos amargados, pues imagínense. El amargado no cree nada, no abre su boca para dar palabras dulces, palabras de vida. El amargado está lleno de muerte y no queremos. Así es que la fe viene por el oír. Cuando pasamos tiempo de manera intencional, Señor, yo quiero pasar tiempo contigo. Y a veces es difícil por todo lo que hay, ¿no? Las responsabilidades que hay. Pero sacamos tiempo para nosotras, para cuidarnos, para pintarnos las uñas, no sé, para ir de compras. Pues de ese mismo tiempo, saque un tiempo para con Dios. Comience a ser intencional en pasar tiempo con Dios, conocerlo a Él. No solo busque a Dios cuando tenemos problemas. Cuando el doctor nos dijo, ay, este diagnóstico no me gusta o esto que vi no me gustó. No busquemos a Dios por conveniencia, busquemos a Dios por amor. Busquemos a Dios para que Él haga la mejor versión de nosotras. Nosotras nos vamos a poder hacer nuestra mejor versión. Solo Dios puede hacerla por medio de su palabra, porque la palabra nos va a instruir y nos va a decir cómo debemos caminar en esta vida, cómo debemos de movernos en este mundo. Y vamos a sentir propósito. ¿Saben que muchas personas cristianas también no encuentran propósito ni sentido? Y vienen esos pensamientos de muerte, de suicidio, de depresión, de ansiedad. No me gusta cómo me veo, no me gusta esto, nada me sale bien, no estoy feliz. Pero es porque hemos enfocado toda nuestra fuerza y atención en las cosas terrenales y pasajeras. Y hemos descuidado las palabras de vida eterna que Dios nos ha dado, gratis. Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, somos llenas de fe. No solamente leyéndola, sino llevándola a la práctica. Miren, por la palabra de Dios somos instruidas, diga conmigo, instruidas. Y al recibir esta instrucción debemos obedecerla, o sea, vivir por la palabra. La palabra de Dios nos instruye, nos bendice, nos santifica, nos llena de gozo. ¿Cuántas necesitan el gozo de Dios? ¿Cuántas a veces han sentido debilidad? Falta de fuerzas, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Pero dice que el gozo del Señor es nuestra. Pero dígalo con ánimo, hermana. Fortaleza. Voy a darles un ejemplo. Cuando vamos al doctor, el doctor te prescribe una. Perfecto. La receta que el doctor te prescribe es para que vayas a la casa y le marques y la pongas en tu sala. No, ¿verdad que no? Es para que la lleves a la farmacia local y luego que la lleves, tú vas a leer porque no te vas a tomar algo que tampoco sepas, ¿verdad? ¿Qué me recetó? Aunque es difícil entender las letras de los doctores, es muy difícil. Pero más o menos yo busco en Google, ¿qué es esto? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Y esto. Hay que saber lo que te vas a tomar, porque a veces hay remedios que son peores que la misma enfermedad. Entonces eso es sabiduría.
Pero luego que la lees, la llevas a la farmacia y te dan tus medicinas. Y las medicinas se las das a tu hermana, a tus hijos. O la vecina estaba media chuequita, le voy a llevar estas medicinas. No, tú te las tomas, porque son para sanarte tú. Entonces, ¿por qué hacemos eso con la palabra de Dios? ¡Wow! Esta palabra está buena para la vecina, que siempre está chismoseando. No, diga, es para mí. Es para mí. Es para... Okay. Así de sencillo es con la palabra de Dios. Él nos habla por medio a la palabra física. Y oímos con la intención de llevarlo a la práctica. Pero muchas veces ponemos más atención a otras cosas, como al chisme. Y más si están hablando de alguien que te hizo algo malo a ti. Ay, cuéntame más. Y el espíritu ahí diciendo, el chisme a Dios no le agrada, córtalo, vete. Se cauteriza, ¿verdad? La conciencia. La farándula. ¿A cuántas les gusta la farándula? Yo pensaba. El horóscopo. O los números de la lotería, ¿verdad? ¿Saben por qué mucha gente, aún cristiana, se deleita más en estas cosas pasajeras y vanas? Porque están llenas de un vivo deseo, como aquel pueblo que salió de Egipto, pero su corazón tenía un vivo deseo de las cosas de Egipto. Nosotras estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y esa es la nueva naturaleza que ahora poseemos gracias a Cristo. Si hemos nacido de nuevo, si somos hijas de Dios, el mundo no es nuestro hogar. Creo que lo cantábamos, ¿verdad? Fue la primera alabanza, creo, o la segunda. Este mundo no es mi hogar. Entonces las cosas de este mundo no deben de regir mi vida. Pongan atención acá, no se distraigan. Las cosas de este mundo, la corriente del mundo no debe regir tu vida ni la mía. No debe de ser nuestra meta alcanzar. Debe de ser las promesas de Cristo, lo que está escrito en su palabra. Este pueblo que salió de Egipto tenía un vivo deseo. Se deleitaba más en las cosas carnales y pasajeras y pecaminosas que en la palabra de Dios. Hay que hacer una reflexión, Señor, ¿por qué me deleito más en las cosas pasajeras? Y quizás algunas no sean malas en sí, pero ¿por qué no encuentro este deleite en ti? Porque tú eres mi creador, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú te diste por mí. ¿Por qué no encuentro gozo? ¿Por qué cuando vienen las pruebas me desmorono y no encuentro esa fortaleza que hay en tu palabra? ¿Qué está pasando? Llevarnos a esta reflexión, porque necesitamos la palabra de Dios. Este pueblo se quedó con su vivo deseo de las cosas de Egipto. Pero ¿saben lo que produjo eso en ellos? Muerte. Porque no entraron a la tierra prometida. No produjo en ellos la vida de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de producir vidas. Vida en nosotros. ¿Cuántas se han quedado dormidas escuchando un chisme? Yo creo que ninguna. Piense antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántas se han quedado dormidas escuchando? ¿Supiste? Esa palabrita. ¿Supiste? Tú no sabes. Ay, si te cuento. Esas son las palabritas que, dime, así, cuéntame, ¿verdad? ¿Cuántas nos hemos quedado dormidas escuchando chisme? O viendo un TikTok de esos chistosos. O escuchando temas de belleza. O quizás una dieta de una comida que te gusta o que quieres aprender a hacer. Creo que ninguna. Quizás nos da risa, ¿verdad?, lo del chisme, pero la realidad sucede así, que a veces pasan estas cosas y cuando venimos a la iglesia nos da tanto sueño. Me acordaba mucho cuando preparaba esta enseñanza de nadie aquí, de un hermano que está en la Biblia, que se llamaba Eutico. ¿Han escuchado de Eutico? Lo dejo de tarea. Era un hombre de Dios, era un hermano, pero resulta en el libro de los Hechos que Pablo predicaba extendido, el apóstol Pablo. Y pues Eutico estaba ahí, ¿no? Era cristiano y ya tenían largas horas en la iglesia. Y dice que él estaba sentado en un tercer nivel, en un piso alto, vamos a ponerle, escuchando, pero en una le ganó el sueño. Gracias a Dios que aquí estamos en el primer piso, hermana.
No se duerma, si no le voy a llamar Eutica. Dice que sus ojos se llenaron de sueño y se durmió. Y cayó de un tercer piso. Pero el Señor lo resucitó, porque él estaba cansado. No se durmió porque no le interesaba la palabra, sino porque estuvo todo el día en la iglesia ahí con Pablo, los hermanos, y le ganó el cansancio. Pero aquí no creo que estemos cansadas, y si estamos cansadas, el Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Sí? Muchas veces así sucede, y no tanto por el cansancio físico. A veces nos dormimos en la iglesia escuchando las palabras de Dios o la palabra de Dios, y es porque no hay un deleite en escuchar la palabra de Dios, o es porque no hemos entendido que están llenas de vida, que es lo que Dios te prescribe para la situación que tú estás viviendo, y yo también. Para llenarte de fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Que cuando somos cristianos no aprendemos a deleitarnos en Dios. Cantamos, mi deleite en tu presencia. Cantamos, pero del canto a la aplicación, hermanas. Lo que aquí cantamos debe de ser una oración a Dios. Quiero ser como tú, quiero vivir para morir. Es una escritura, es la palabra que estamos cantando. Ayúdame a morir a mis pecados, a mi mal genio, a mis áreas difíciles, a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, como dijo aquel hombre que tenía un hijo con problemas. Ayuda a mi incredulidad cuando veo que mi esposo no cambia. Cuando siento que ya no voy a poder tener aquello que quiero, que no es malo. Ayuda a mi incredulidad. Así le digo yo al Señor, Señor, quiero ser madre, ayúdame a no permitir que la duda entre. Ayúdame a deleitarme en ti. Ayúdame a encontrar el gozo en ti. Y eso me levanta, hermanas. Porque hay días que sí, que pueden ser tristes, pero ¿saben qué? Me enfoco en la palabra. Y eso me levanta y me anima y me ayuda y puedo animar a otros. Qué importante es estar en la palabra. Todos tenemos situaciones. Nadie aquí puede decir no estoy pasando algo. Todos estamos pasando. Por eso Dios quiere darte las palabras de vida eterna, para que tú lo apliques en tu situación. Muchas veces andamos como zombies o como aquellos huesos en Ezequiel 37. Somos cristianos, pero dejamos la palabra a un lado y estamos en una rutina, como nos hablaba el pastor anoche. Andamos programados, viernes a la iglesia, domingos a la iglesia, martes de oración. Y andamos en una programación, pero carecemos de la vida de Dios, porque no hay una intencionalidad, no hay un vivo deseo para agradar a Dios. Nos dejamos abrumar por las pruebas que Dios permite para perfeccionar tu fe y la mía. Las pruebas que Dios está permitiendo en tu vida y la mía para que glorifiquemos a Dios en medio de las pruebas. Porque el mundo allá afuera, el que no es cristiano, también tiene pruebas, también tiene necesidad. Pero el cristiano tiene necesidad, pero también tiene un Dios que tiene palabras de vida eterna. Y que en medio de esas necesidades que tú y yo tenemos, el Señor se va a manifestar de una manera gloriosa. Pero debe de haber un corazón con fe. Un corazón obediente, temeroso de Dios. No debemos de estar así como huesos secos de manera espiritual. No. Hay demasiada razón para vivir llenas de gozo y de fe. Porque nuestro Dios reina y está en su trono. Y hasta el día de hoy el Señor sigue obrando a favor de quienes confían en Él. Aunque humanamente la palabra de Dios parezca dura, no lo es, mis hermanas. Sí nos confronta y qué bueno. Porque imagínese que usted venga aquí desde donde viene, de lejos, de cerca, y yo comience, no, hermanas, ustedes son unas victoriosas, emprendedoras, ustedes son mujeres llenas de fuego, y ustedes tragándose un cable en la casa con las pruebas que tienen y no les doy nada que las lleve a la aplicación. No les doy la palabra de vida, solo las motivo. La motivación no salva, la motivación no transforma, la motivación no hace nada más que en el momento darte un gozo falso. Pero Dios, aunque su palabra parezca dura,
quiere darte esa gloria eterna, ese poder que viene por medio a su Santo Espíritu, que viene por la palabra. Es la misma vida de Dios lo que estamos leyendo y aprendiendo y escuchando. Miren, por la palabra de Dios fuimos salvados por medio al Evangelio. Es por la palabra, el Evangelio es un mensaje escrito. Por la palabra de Dios recibimos la fe para salvación. Por la palabra de Dios somos santificados, somos transformados, renovados. Quiere decir que se va produciendo el carácter de Cristo, la mente de Cristo, los deseos de Cristo en nosotros por la palabra. Y nuestras vidas son restauradas, nuestros matrimonios mejoran. Claro, siempre va a haber áreas, ¿verdad? Porque yo no soy perfecta. O a veces hay algunas que dicen, mi esposo no es perfecto. No diga, yo no soy perfecta, porque el matrimonio es de dos. Tus hijos se van a ir encaminando, gloria a Dios, pero debe de haber una madre entendida en la palabra. Una madre que cuando abre su boca, sus palabras sean llenas de vida, de la vida de Dios. No palabras que consientan el pecado o que alcahueteen a los niños o que solo le das el teléfono y ya, para tú seguir en lo tuyo. No, una madre de oración. La palabra nos enseña que debemos orar sin cesar. Cuando las cosas parecen malas, orar más. Cuando arrecian, orar aún más. Y todo esto viene en la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28, 1 al 2. Mire lo que el Señor nos prescribe, así como el doctor, y lo que le prescribió a este pueblo cuando ellos iban a poseer la tierra prometida. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Wow. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No voy a leer las bendiciones para que usted en su casa las lea. Del 1 al 14 son puras bendiciones de parte de Dios, pero del 15 en adelante son maldiciones por no oír y obedecer la palabra de Dios. De nada sirve venir hoy y oír todo esto, lo que estamos oyendo, y no ponerlo en práctica, no ser intencionales. Solo nos engañaríamos a nosotras mismas. Rapidito, des un brinquito, como dice el pastor Antonio, hasta Santiago, capítulo 1, versos 22 hasta el 25. Por cuestiones de tiempo voy a iniciar la lectura. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, con intencionalidad, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz, dichoso, que significa bienaventurado en lo que hace. Mi hermana, si usted se determina a obedecer a Dios, a escuchar la palabra para vivirla, usted va a ser una mujer bienaventurada, feliz. No importa lo que esté pasando en su entorno de manera natural, porque usted va a estar viviendo de manera espiritual. No militamos en la carne, militamos en el espíritu. Aquí nuevamente vemos que la palabra de Dios nos fue dada para oírla y vivirla. De lo contrario, no tendríamos éxito en lo que hagamos. ¿Saben por qué? Porque sin fe no podemos agradar a Dios, y es Dios quien nos bendice. La bendición no viene de nada o de nadie en este mundo, es de Dios. Dios se complace en la obediencia. Esto quiere decir que Él espera ver que sus hijas y también sus hijos, los cristianos, vivamos conforme a la palabra que Él nos ha dado. Al escrito está. Esta es la única que produce vida y bendición de Dios. Solo la palabra de Dios te va a ayudar. Solo la palabra de Dios te va a restaurar. Solo la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu mente, renovar tus pensamientos, para que esos pensamientos de depresión, ansiedad, aún hasta suicidio, esos pensamientos que vienen que son contrarios, no arremetan contra ti.
tú puedas tener ahí el yelmo de la salvación, sabiendo quién tú eres en Cristo. Quizás, ¿verdad?, al leer todo esto y decir que la palabra de Dios está llena de bendición, de poder, nos hacemos quizás la siguiente pregunta: ¿por qué si la palabra de Dios es vida y vida eterna, por qué me siento amargada? ¿Por qué me siento desanimada, sin propósito? Dijimos al inicio que fuimos creados para buenas obras. Deprimida, con ansiedad, con afán, con falta de gozo. ¿Por qué mi matrimonio está sin vida? Se preguntarán muchas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta disfunción en las familias? ¿Por qué no crezco espiritualmente? Antes de responder estas preguntas, debemos de hacer otra pregunta. ¿Verdaderamente estoy escuchando la palabra de Dios para vivirla? Y esa es la respuesta. No escuchamos la palabra de Dios con la intención de llevarla a cabo, a la obediencia. Entonces Dios no puede bendecir el pecado, la desobediencia ni el desorden. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 13, versos 14 al 15. Y es Jesús hablando sobre la parábola del sembrador, esta parábola muy conocida, ¿verdad?, donde habla de 4 corazones que todos escucharon. Aquí hay muchas personas y todas están oyendo. Y ojalá y quiera Dios que todas escuchen con fe. No solo oír por oír, ¿verdad? Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Algunas han cerrado sus ojos, están como Eutico. Y aquí no solamente físicamente cerrar los ojos, sino el corazón, los ojos espirituales. No percibir la necesidad que tenemos, no percibir la vida de Dios como Dios quiere hablar a su iglesia. Hermanas, va a llegar un tiempo donde no va a haber esto, donde la iglesia va a ser arrebatada, donde Dios se va a llevar a aquellos que perseveraron en la fe. Y ay de los que estén aquí en la tierra. Sí van a poder con mucha dificultad. Dice la palabra que si el cristiano, ¿verdad?, con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Hermanas, Jesús dijo, ¿esto os parece difícil? O sea, lo que Dios está pidiendo, obedecer mi palabra, leerla, orar por tus hijos, perdonar, amar, dar palabras de vida, no quedarte tú con el mensaje. Donde quiera que estás, tú eres una hija de Dios y ya naciste de nuevo. Abre tus labios, pero sobre todo refleja la luz de Cristo. Dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Cuando hay una conversión genuina, un deseo genuino y un arrepentimiento genuino, Dios comienza a sanar. Pero la sanidad es primeramente interna, no es meramente externa. Muchas personas quizás van a tener una enfermedad, como conocemos a muchos, pero su corazón está sano. Pablo tuvo su aguijón, pero su gracia, la gracia de Dios estuvo siempre ahí. Entonces eso nos da esperanza. Lo más importante es nuestro corazón, nuestra alma. El cuerpo, Dios nos va a dar uno nuevo, ¿sí saben? Un cuerpo glorificado que no es tentado ni tiene apetito por el pecado. Pero mientras estemos aún en la tierra, este cuerpo va siendo renovado y santificado. Muchas veces esto puede ser nuestro caso. Venimos a la iglesia, pero no ponemos en práctica lo que oímos. Lo encontramos esto duro, difícil. Qué aburrido. Mejor me voy al TikTok. Me voy con las amigas del trabajo que me van a hablar de ahí, de algo que pasó. ¿Saben por qué? Porque oímos pesadamente, con un corazón indispuesto. No queremos. Pero miren lo que dice Mateo 13, para aquellos que sí vienen a la iglesia con ese deseo de escuchar lo que el Padre nos habla. Aquellos que quieren más, háblame más, Señor, porque me deleito en ti, ¿verdad? Miren qué lindo lo que dice el Señor en Mateo 13, versos 16 y 17. Pero, hablamos el contraste, ¿verdad? De aquellos que oyen pesadamente, no van a ser salvados ni sanados, tristemente. No porque Dios no quiera, sino porque no disponen el corazón.
Pero aquel que sí viene entendiendo que somos pobres, necesitamos de Dios. No hay ni uno bueno, hermanas. Todas somos pecadoras. Hemos ofendido a un Dios santo, al creador de los cielos y la tierra, y Él descendió, dejó su trono para venir a salvarnos. Se entregó, nos llamó con cuerdas de amor, entregó su vida, su sangre derramada, fue humillado, fue agolpeado, fue escupido, fue abofeteado. ¿Qué más pedimos? ¿Qué nos pide Dios hoy? Que escuchemos con el corazón dispuesto a obedecer. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, hermanas, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, que se predique el evangelio sano alrededor del mundo. Y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Muchos no pudieron escuchar esta revelación de que Cristo vino, pero creyeron y predicaron. Y muchos fueron aserrados, muchos murieron por predicar el evangelio, pero tuvieron esa fe para salvación. Escucharon con gozo, porque estas son las palabras de vida eterna que trasciende hasta el cielo, mis hermanas. Vamos a seguir ahí en Mateo 13, vamos al 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, quizás haya alguno aquí que no entienda. Puede ser, no sé. Viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Viene Satanás y comienza a ponerte pensamientos de aquí, de allí, de colores y sabores para que tú no entiendas lo que Dios está hablando a la iglesia, la vida de Dios. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, qué dura es esta palabra. Ay, no, si por la palabra me van a criticar, por ser cristiana, los amigos se van a ir. Yo prefiero mis amigos. Qué error. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. No, es que yo quiero vivir mi vida. Yo quiero tener esto y aquello de marca. Yo quiero lograr esto y aquello. Y no es que no vamos a poder lograr, pero todo es conforme a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y se hace qué? No hay frutos. Más, diga conmigo, más. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¿Y produce a cuánto? A 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el corazón que debemos de anhelar, aquel que viene a escuchar. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, dame tu instrucción porque quiero obedecerla, porque quiero la vida misma de Cristo. Quiero compartir algunos principios prácticos para crecer en oír y vivir la palabra de Dios. Estos son principios que van a llenar tu corazón de la vida de Dios. Cuando tú te dispones verdaderamente a obedecerlos, no solamente de manera ilusoria o por emoción, no. Quiero ser intencional, quiero hacer lo que Dios me pide. Principio número 1 es humillarnos ante Dios. Y cuando Dios nos habla una palabra, hay que escucharla, pero cuando Dios la repite, diga conmigo, con mucha más atención. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Creo que fue el texto de inicio de nuestra hermana Odalis. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso nos dice el Señor. Conviértanse, cambien, cambio de mente, arrepentirnos de esas obras muertas y comenzar a vivir bajo la vida de Dios que es por medio de su palabra.
No seguir igual, hermanas. No venir aquí. Aquí hay que venir y llevarnos una instrucción, algo en lo cual podamos trabajar en la semana. Y ahí vamos creciendo porque Dios ve que queremos y Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no podemos simplemente venir, ocupar una silla y ya. No. De esto depende nuestra vida eterna, porque ya Cristo murió en la cruz. Ahora nos da su palabra para que la vivamos. El otro principio el primero es humillarnos ante Dios, reconocer que lo necesitamos, pero reconocer nuestras faltas. El segundo es orar y pedirle a Dios que nos dé amor por Él y por su palabra. El primer mandamiento es amar a Dios. Y Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis palabras. El texto que tengo aquí es, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Eso está en el Salmo 119. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Qué intención tenía este salmista? Nunca jamás, Señor. Me puedo olvidar de mi nombre, pero no de tu palabra. ¿Saben que hay personas que sufren de Alzheimer y se han olvidado de sus esposos, de sus hijos, pero no olvidan la palabra de Dios? Nos pasó con la abuela de crianza de mi esposo. Ella no se acordaba de mi esposo, ni de su hijo. Ella lo crió a los 8 años. Y no se acordaba. ¿Dónde está el hombre que estaba aquí cuando venía para acá? Le decía al papá. Y el hombre ya se fue. Ella sabía que había algo, pero no sabía ni quién era. Su hijo, o sea, mi suegro, le decía que era el esposo, porque no se acordaba. Pero de Dios no se olvidó, porque eso queda ahí en nuestro espíritu, en nuestra alma. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Es importante. El tercero es buscarlo de todo corazón, ¿verdad? Como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Pero el texto no es ese, es Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque quiero conocerte, Señor. Te busco porque te quiero a ti. Te busco porque te necesito a ti. Te busco porque tú eres mi Dios y mi Señor. El otro que sí guarde importante es deleítate en su palabra. Que no te aburra la palabra de Dios. Que no te dé sueño, hermana. Levántate y lávate la cara. No. Sueño no, jamás. Salmos 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Quizás hay peticiones que no han sido concedidas porque no nos hemos deleitado en Él. Dios no quiere que tú ames más las cosas que Él te da que a Él. Y eso es lo que nos pasa. Como seres humanos, la tendencia es amamos más la creación que al Creador. Y eso es un error. Hay que amarlo a Él, fuente de vida, y ya lo demás, pues apreciarlo, cuidarlo, porque viene de Dios, pero no tener más amor por lo creado que por aquel que creó todo. El cuarto, ¿verdad? Voy por el cuarto. El quinto dice, obedece su palabra. O sea, Salmo 119, verso 60, dice, me apresuré y no me tardé, no me retardé en guardar tus mandamientos. Qué lindo, me apresuré a leer la Biblia, quizás en la mañana cuando te vas al trabajo, pero más me apresuré, más me esforcé en acordarme de lo que tú me dijiste, Señor, para vivirlo. No solamente para decir, ya leí el devocional, check. No. Mis hermanas y amigas, Dios nos ha dado su palabra con la finalidad, con el propósito de bendecirnos. Es para ello, es para tu bendición. Todo esto no es para mí y sí es para mí. O sea, lo que yo aplique es para mí. Dios me está hablando a mí también. Pero lo que tú hagas con la palabra de Dios te va a bendecir a ti, va a glorificar a Dios. Y me va a dar alegría porque si eres mi hermana en Cristo, yo te quiero ver perseverar. Y si aún no has entregado tu vida a Cristo, quiero verte en la familia de Cristo para que tus días sean eternos y no solamente aquí, terrenales y pasajeros, llenos de vida. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos su vida. Vamos ya por último, ya vamos sobre el final, a leer el libro de Ezequiel. Esto es una profecía que Dios ponía en mi corazón, porque ciertamente podemos estar en la iglesia, pero ¿está Cristo en nosotras? Podemos estar aquí haciendo todo lo que es propio de la vida cristiana. Oramos, cantamos, leemos la Biblia, pero ¿está verdaderamente el Señor ocupando nuestros corazones? ¿Estamos llenas
del amor de Dios. Y eso se sabe cuando vienen las pruebas. Pero esta palabra de Ezequiel me cautivó mucho porque digo, Señor, a veces estamos así, no lo sabemos, pero tú lo sabes, como le dijo Pedro a Jesús. Tú lo sabes todo, Señor. ¿A dónde iremos? Así es que vamos a leer esta palabra considerando si en nosotros hay esa muerte espiritual, esa sequedad como estos huesos secos. Consideremos cómo está mi vida. Si el Señor me mandara a buscar ahora, ¿tienes la confianza y la seguridad de que vas a entrar al reino de los cielos? Recuerda que no es por tus propios méritos, no es por mis méritos, no es porque yo estoy aquí predicando, no. Es por gracia, es por lo que Cristo hizo. Es porque tú has depositado tu fe en Cristo. Es porque has abrazado el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Hay que considerar que la vida es corta y no sabemos lo que va a pasar. Hoy nos contaba la hermanita, ¿no?, que murió tristemente una prima. Hoy mismo murió. Fue al hospital y su presión se disparó. Trataron de regularla y no resistió. Dejó 2 niñas de 12 años. Esa es la vida transitoria, limitada. Pero la vida de Cristo es eterna. La palabra de Cristo está llena de vida y esperanza. Y no sabes si Dios te trajo hoy en este día para que tú escuches las palabras de vida y te prepares. Y nos preparemos, porque no sabemos. Leamos Ezequiel capítulo 37. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Aquí secos habla de muerte. No hay que explicar, eran huesos. Pero aquí es una muerte espiritual, carecen de la vida de Dios, no tienen la vida de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, le preguntó al profeta, ¿vivirán estos huesos? Sustituye estos huesos por las áreas muertas en tu propia vida. ¿Qué áreas están muertas en ti y en mí? ¿Qué áreas de nosotras carece de la vida de Dios? Quizás son esos tiempos de comunión con Dios que no lo estás pasando. Quizás es tu casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Está el Espíritu Santo morando ahí en ese hogar? ¿Cómo están tus hijos? Cuando tienes el tiempo de hablarle a tus hijos con amor y con paciencia, ¿lo haces o más bien ni le dices nada? Hay que dar el mensaje. El evangelio es para salvación, no para condenación. Todo esto es para que acudamos al arrepentimiento. ¿Cómo está tu vida laboral? En el trabajo, ¿saben que eres cristiana? ¿O te conocen como, no sé, como la chica de los cuentos, como la chica peleona, chismosa? No creo. ¿Cómo están? ¿Vivirán estos huesos? Pregúntele al Señor, Señor, ¿vivirá mi matrimonio? ¿Vivirá mi familia? ¿Viviré yo? ¿Entraré yo al reino de los cielos? Y sé que es por gracia, pero sin fe no podremos agradar a Dios. Si no obedecemos su palabra, ¿para qué queremos ir al cielo? Si en la tierra no nos interesa la palabra de Dios, ¿a qué quisiéramos ir allá? Si allá está el reino de Dios y su justicia. Esto es una antesala para que nos preparemos y lleguemos a aquel lugar hermoso y podamos predicar a los que están aquí en la tierra para que no se pierdan. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Dice el profeta, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido, diga conmigo ruido.
Y mientras yo profetizaba, he aquí un temblor. Diga conmigo, temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, no había vida de Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El verso 14, voy a brincar, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dije, dice Jehová. Si es tan amable, póngase de pie. Yo sé que esta palabra está llena de la vida de Dios. Esta fue una profecía que bien podemos abrazar nosotras en nuestra situación en la que estamos viviendo. Lo primero es para aquellas que no tienen la vida de Dios, o sea, que no han nacido de nuevo. Recibe la invitación que Dios te está dando. Como dije al principio, no es por fuerza, es voluntariamente. Pero Dios te ha dicho que solamente sus palabras están llenas de vidas. Lo que tú buscas en esta tierra, que tú crees que va a llenar tu corazón, nada de eso. Ni un esposo, ni hijos, ni la belleza, ni la juventud, nada de eso, porque todo eso pasa. Y sí son buenas, pero eso no tiene el poder de saciar tu corazón, de llenarte de la vida de Dios. Quizás aquí hay algunas que se están secando espiritualmente hablando, que ya son cristianas, pero están como esos huesos secos. Porque hemos despreciado las palabras de vida eterna que vienen de Cristo. Quizás hemos encontrado el mensaje duro, difícil, como aquellos que dejaron a Cristo. Pero hubieron unos pocos que dijeron, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y yo quiero orar como oró Ezequiel. Aunque lo de él fue profético, esta oración yo quiero que sea una oración profética. Porque Dios quiere derramar su vida sobre cada una de nosotras, sobre nuestros corazones. Que no haya estancamiento, sequía espiritual. Aquel que no conoce de Cristo, que está muerto en vida, por si no lo sabía. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Es un muerto, es un zombie sin vida. Pero Dios quiere brindarte y regalarte su vida. Y este es el día. Dice la palabra que cuando escuchemos que se predique la palabra de Dios, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que estemos dispuestas a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos, pero ahí mientras yo oro, tú en tu corazón ponte a cuentas con Dios y pídele a Dios que derrame su vida sobre ti, sobre esa sequedad que quizás hay en ti, en cualquier aspecto de tu vida, que sea Dios obrando y llenándote de su vida. Padre Santo, Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Señor, porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Hemos sido expuestas, Señor, a tu palabra. Hemos escuchado, Señor. Ayuda a que esta palabra, Señor, no retorne vacía. Que los corazones se hayan sensibilizado por medio de tu Espíritu, Señor. Que haya un fruto, Señor, que te glorifique, Padre. Yo te pido, Señor, que nos perdone, Señor, aquellas que quizás ya somos cristianas y hemos descuidado ese tiempo, Señor, de deleitarnos en tu presencia. Hemos descuidado, Señor, el oír con la intención de obedecer, Padre. Nos hemos envuelto, Señor, en los negocios de la vida, Señor, y hemos dejado que el mundo y su corriente arropen, Señor, nuestros corazones. Dejándonos, Señor, secas, Señor, como huesos secos, Padre. Pero tú, mi Dios, en tu misericordia hoy nos hablas, Señor.
Y nos dice, Señor, que tengamos fe, Padre, porque aunque hay sequía, Señor, tú puedes derramar y quieres derramar, Señor, en esta tarde tu vida, Señor, esa vida que nos llenará de plenitud, de propósito, Padre, esa vida que es por el Espíritu, Señor, y por medio a tu palabra, Señor. Yo te pido por cada una de mis hermanas, Padre, en esas áreas, Señor, donde quizás hay sequía, Señor, hay ruinas, Señor, hay muerte espiritual, Padre, que tú te glorifiques, Señor. Que tú veas, Señor, en ellas, Señor, ese clamor que ellas claman ahí en sus corazones, pidiéndote, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame y derrama tu vida sobre mí, Señor. Ayúdame a ser intencional en lo que he escuchado. Ayúdame a vivir tu palabra. Amarte a ti, Señor, amar tu palabra, Señor. Padre, derrama tu vida sobre cada hogar, Señor, representado por cada una de ellas. Derrama tu vida, Señor, sobre cada matrimonio, Señor. Derrama tu vida sobre cada relación de madre a hijos, Padre. Pon gracia sobre gracia en estas madres que quieren, Señor, atraer a sus hijos con cuerdas de amor hacia ti, Señor. Dales sabiduría, Señor. Dales tu palabra, Padre. Pon las palabras propicias, Señor, en sus labios. Pon en ellas, Señor, un deseo de orar ferviente, Señor, de vivir, Señor, a tus pies, humilladas delante de ti, porque tú ciertamente, Señor, nos exaltará cuando fuere tiempo, Señor. Pon en nosotras, Señor, ese espíritu, Señor, vivo, Señor. Llénanos de tu plenitud, Señor, de tu gozo, Padre, porque te necesitamos. Te necesitamos a ti, Señor amado, Señor. Sin ti, ¿a dónde iremos? Como dijo Pedro. Padre, solo tú tienes palabras de vida, Señor. Así es que yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, derrame esa vida, esa bendición sobre cada una de ellas, Señor. Que ninguna de las que estamos aquí, Señor, menospreciemos tus palabras. Aunque quizás sean sencillas y simples, Señor, esas están llenas de tu poder, de tu vida, Padre, para transformar, para sanar, Señor. Padre, sé tú sanando cada herida, Señor, que ha creado amargura, resentimiento, celos, Señor. La amargura seca, Señor. El odio seca, Señor. El odio, Padre, nos consume, mi Dios. Pero en esta tarde tú quieres derramar tu vida, Señor. Llévala, Señor, y guíanos hacia el perdón. Así como fuimos perdonadas, tú quieres que perdonemos para que tu vida se manifieste, Señor, en nuestras vidas, Padre. Señor, te damos gracias, mi Dios, y te pido, Padre, que tú hagas tu obra en cada una de nosotras, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, misericordioso, Señor. Que nosotros seamos infieles, Dios. Tú permaneces fiel, esa es tu naturaleza, Señor. De todo corazón, Señor, queremos cantar a ti estas palabras. Tú eres fiel en mí, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios.
para nuestro Dios. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso en tu presencia. Gracias, Señor, porque sentados a tus pies, Señor, podemos recibir esas palabras que son aliento de vida, Señor, que nos enseñan cómo obedecerte, Señor. Queremos conocerte más y más a ti. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mis hermanas, quedamos despedidas.